tema. Doctor Yazahuanca, bienvenido a todas las voces. Carlos, buenas noches, gracias por la invitación y aprovecho también para saludar a toda la población ayacuchana y a mi amigo Silver también que está en tu programa. Bienvenido. Bueno, sí, estamos en las ediciones especiales con periodistas invitados que nos acompañan. La gran pregunta es, doctor Yazahuanca, usted está en la oposición, una oposición que en realidad ha tenido fuertes calificativos contra la gestión actual, el propio alcalde. Luego de este terminal, bueno, de esta decisión final, ¿se puede terminar reconociendo que la municipalidad, el alcalde, finalmente hizo una buena gestión y se tiene el resultado que todos quisiéramos? Mira, yo creo que al margen del tema de las individualidades, nadie puede ocultar de que la Municipalidad Provincial de Huamanga, a través de sus órganos competentes, cumplieron con hacer las acciones legales de respuesta a esta empresa concesionaria. Nosotros como regidores, y yo particularmente tengo que aclarar algo, en ningún momento he estado en una disputa con el alcalde de quién fue el que aportó, él aportó, yo aporté, no. De ninguna manera. Nos podemos felicitar todos por el resultado. Mira, el alcalde salió en una entrevista y ameritó una respuesta inmediata de mi persona, porque en realidad salió a ofenderme, a calificarme cosas totalmente equivocadas y falsas, que fueron después desmentidas por su propio procurador ad hoc, y además el alcalde tuvo que reconocer cuando nosotros, conjuntamente con él y los regidores y todos los demás funcionarios, fuimos a recuperar físicamente el terminal terrestre el día jueves. En esta conferencia que tú acabas de pasar en el mismo terminal, el propio alcalde ha tenido que reconocer la labor que nosotros hemos efectuado. Bueno, creo que lo reconocen todos, incluso la regidora Elizabeth Prado dice, bueno, todos hemos participado de esto, ¿no? Así es. Entonces podemos decir que hay grandes cosas que finalmente nos tienen que terminar uniendo, juntando, más allá de nuestras naturales diferencias que siempre... Por supuesto, yo creo que el alcalde cometió el gran error de entrar a un tema de individualizarse él únicamente como el gestor de todo esto y empezar a criticar a regidores que sí hemos estado de manera permanente en el tema de la recuperación del terminal terrestre. Yo creo que él hubiese demostrado una mejor capacidad, digamos, de liderazgo, de mostrar un discurso más unitario. Eso no lo hizo, lamentablemente, y generó este tipo de situaciones. Claro, y de repente él ha dicho, porque siempre se le ha dicho que el alcalde no hacía nada, que al contrario estaba con la empresa y todo lo demás, pero el resultado le daría la razón. No, yo no, en ese sentido yo sí me sigo ratificando que han habido muchas irregularidades de parte del propio alcalde. Esta labor en realidad es una labor propiamente del procurador ad hoc. Eso creo que tenemos que reconocer. Quien se encargó de llevar la defensa de las acciones legales ha sido justamente el doctor Carrión. Nosotros en ningún momento hemos criticado justamente a la Procuraduría sobre el tema del proceso de arbitraje. Lamentablemente, un abogado adscrito a la Procuraduría, como es el doctor Edgar Oriundo, ha salido pues también a tergiversar nuestras críticas respecto a la labor de la Procuraduría. Nosotros hemos criticado la falta de firmeza de las acciones legales, por ejemplo en el proceso penal, donde se archiva el caso contra Germán Martinelli. Nosotros salimos a hacer público nuestra protesta sobre este archivamiento y exigimos justamente a todas las instancias de la municipalidad qué hicieron. Y la verdad es que no hicieron absolutamente nada en ese proceso penal. Entonces, estas situaciones nuestras han sido tergiversadas justamente por el alcalde y por este abogado particularmente, que ni siquiera es la voz de la Procuraduría ad hoc, porque el único procurador ad hoc no son tres. Solamente uno es el procurador ad hoc, que es el doctor Alberto Carrión. Los demás son abogados, parte de su equipo, pero que no tienen ninguna voz autorizada para expresar la voz de la Procuraduría ad hoc, ¿no? Pero daba la impresión de que los tres tenían la misma connotación. Sí, eso justamente es lo que se pretendió, ¿no? Pero en realidad la Procuraduría ad hoc era una sola persona. El procurador fue designado a través de una resolución de alcaldía y se designó en la persona del doctor Alberto Carrión, que justamente en la sesión de consejo del día miércoles de esta semana que acaba de pasar, desmiente justamente las imputaciones que hizo el alcalde contra mi persona, y todo lo contrario, reconoció que más bien gracias al informe que nosotros realizamos, esta demanda que ellos presentaron y el laudo arbitral se sustenta justamente en el informe de la comisión. Sí, nosotros hemos estado también de muy cerca viendo este tema. Y doctor, la pregunta sería, ahora lo que está actuando usted ahorita se llama aclaraciones, precisiones, para que haya un panorama claro y que la población entienda cuál es el lenguaje de todo esto, porque hay dimes y diretes
entre el tiro y el jale y todo se convierte en una olla de grillos. Aquí tiene que haber cosas claras. La población necesita entender ese tema. Al final de todo esto, doctor, ¿cómo se va a poder plasmar ante la población que pueda entender? No solamente el protagonista es el alcalde, no solamente una persona, sino en algún momento en el reportaje se ve que ha reconocido también a los regidores y, como lo dijo Elizabeth Prado, también de muchas personas que han presionado. Sí, eso es muy cierto. En realidad yo creo que cada quien ha cumplido su labor dentro de las funciones que tiene. Nosotros como regidores nos eligieron como miembros de una comisión investigadora cuyo resultado fue aprobado por el Pleno del Consejo y mira, y justamente yo acá tengo el acuerdo de consejos 051 del año 2011. ¿De qué fecha? Justamente del 11 de abril del año 2011. O sea, estamos hablando de los inicios de la gestión. ¿Qué acordamos? Que se declare la nulidad de oficio del proceso de concesión del terminal terrestre. Este acuerdo de consejo ha sido justamente el sustento con el cual el laudo arbitral ha declarado fundada la reconvención, que es una especie de contrademanda a favor de la municipalidad. Y este acuerdo de consejo, y este es el informe de la comisión investigadora que yo he presidido y que data desde el 28 de marzo del 2011, cuya recomendación, nosotros ¿qué propusimos que adopte el Consejo de Regidores? Que anule de oficio el proceso de concesión del terminal terrestre. Nosotros hemos estado desde esta propuesta desde un comienzo. Eso ha sido justamente nuestro aporte que nosotros hemos dado y el mismo procurador ha reconocido que gracias justamente a este informe, gracias al acuerdo de consejo que permite justamente darle la viabilidad a toda la estrategia legal que posteriormente se ha seguido, es que se le declara la nulidad del contrato de concesión. Ese es nuestro aporte y después posteriormente nosotros hemos sido uno de los principales opositores para que la gestión del alcalde Amílcar Huancahuari no contrate un estudio jurídico especializado de Lima. ¿Por qué? Porque justamente salieron las denuncias a través de los medios de comunicación que este estudio jurídico especializado de Lima, este famoso estudio jurídico de Lima, estaba prácticamente vinculado con la empresa concesionaria. Nosotros como regidores... ¿Cómo se no, eso salió una denuncia pública a través de los medios de comunicación y en base a eso el regidor Guido Palomino y mi persona presentamos una moción de orden del día en donde nosotros solicitamos se suspenda esa contratación de estudio jurídico y que ese dinero sirva justamente para la contratación de abogados especialistas y aquí lo estamos poniendo, mira, acá está claramente, ¿no? Que se constituya un equipo jurídico de profesionales ayacuchanos, ¿no? Adscritos a la Procuraduría Pública Municipal. Esta fue justamente nuestra iniciativa. Esto, por ejemplo, ¿qué originó? ¿Sabes qué originó, Silver? Originó que nos denunciaran penalmente. Nosotros nos hemos tenido, juntamente con el regidor Guido Palomino, quien habla, el regidor Mario Martínez, que también después asumió también esta postura, fuimos denunciados penalmente por hacer esta propuesta. Entonces, la gente olvida a veces, o por falta de información, ¿no? Los que se opusieron justamente a la designación de un equipo de profesionales ayacuchanos ha sido justamente el alcalde con su oficialismo, porque esta propuesta fue desestimada a través del acuerdo de consejo 133, mira acá está, desestimar la propuesta que nosotros presentamos. Nosotros luego presentamos una reconsideración y el Frente de Defensa a través del Comité de Defensa también apoyó nuestra iniciativa y logramos justamente que se cancele ese proceso. Pero en algún momento el señor alcalde en campaña se comprometió a recuperar el terminal terrestre. Y una vez llegado al sillón municipal tuvo otras acciones, como usted dice, desestimó. Sí, mira, por eso cuando a la pregunta que nos hizo Carlos, ¿qué puede mostrar el señor alcalde, ¿no?, para manifestar que siempre ha estado permanentemente en la recuperación del terminal? La formación de la comisión investigadora, y yo tengo acá justamente, por eso felizmente he traído algunos documentos para recordar, yo tengo justamente acá el acuerdo de consejo número 2, ¿no?, que fue aprobado en la sesión de Consejo de Regidores el 6 de enero del año 2011, y mi persona justamente fue que se pidió que se formara dentro de las comisiones especiales la comisión de investigación del caso del terminal terrestre, ¿no?, y cuya presidencia recayó en mi persona y en otros regidores, ¿no? Entonces nosotros hemos evacuado este informe que tú estás viendo acá, que es del 28 de marzo del año 2011, y nosotros preguntamos al alcalde, ¿no?, ¿qué informe de parte de sus asesores han efectuado que hayan permitido coadyuvar en la recuperación del terminal terrestre?
Yo aquí, por ejemplo, y el asesor de despacho de alcaldía se para molestando porque cada vez lo tenemos que recordar. Te he mostrado en antes que hay un informe del asesor de despacho de alcaldía, del propio alcalde, del 18 de marzo del 2011, es decir, a 18 días, y tengo otro del 9 de mayo del 2011, y su postura de ellos siempre ha sido de que la municipalidad esté incumpliendo el contrato de concesión. Es decir, informes siempre favorables a la empresa. Entonces, hay una serie de documentos que en realidad sería largo reseñar, pero que demuestran desde mi punto de vista que el alcalde no ha tenido una firmeza para la recuperación del terminal terrestre. El inicio de las acciones legales data, mira, acá justamente logré encontrar un documento que data desde abril del año 2011, en donde a la procuradora municipal, mira, 30 de mayo, perdón, corrección, resolución de alcaldía 292 del 30 de mayo del 2011, autorizar a la procuradora municipal inicie las acciones legales para la nulidad del contrato de concesión. Nunca lo hicieron. Durante todo el año 2011 nunca se presentó la demanda correspondiente para solicitar la nulidad. O sea, el señor alcalde no ha hecho un seguimiento, no ha estado detrás de todo esto. Mira, a estas alturas yo creo que estos documentos reafirman lo que nosotros hemos estado criticando durante todo momento. No ha habido desde nuestra perspectiva una posición clara del señor alcalde. Él incluso el primer mes de enero del año 2011, apenas inició la gestión, se reunió justamente con los empresarios de la empresa concesionaria y su propuesta era una renegociación. Es más, contrató a un especialista en temas de arbitraje cuyo informe fue presentado el 14 de febrero del 2011 y este especialista contratado por el alcalde señalaba de que no existía irregularidades en el contrato de concesión y que lo que él planteaba era renegociar el contrato, ¿no? Mientras nosotros concluimos con nuestro informe del 28 de marzo del 2011 donde determinamos una serie de irregularidades. Bueno, esto es parte de la historia. Yo creo que al margen de todas estas situaciones, el hecho concreto es que hemos logrado, felizmente y gracias a Dios, ¿no? También, y a la labor de todas las personas que estamos mencionando, al Frente de Defensa, al Comité de Defensa del Terminal Terrestre presidido por el doctor Mariano Mendoza, cuyo impulsor principal fue justamente el profesor Rigoberto García también, y a una serie de personalidades que en realidad esto se ha podido llegar a un buen puerto y que la municipalidad no tenga que pagar esa indemnización millonaria que estaba pidiendo la empresa concesionaria, ¿no? Bueno, hay un aspecto también que hay que señalar. En realidad el tribunal arbitral no entra en materia y dice esto se anula por irregularidades, no dice eso. Lo que sí dice es que se anula el contrato porque la municipalidad en un consejo municipal acordó de manera unánime anular el contrato y luego una resolución de alcaldía que ratificaba esa decisión. Entonces no podríamos decir si el tribunal dijo que hay irregularidades o no. A ver, en primer lugar el acuerdo de consejo en el cual se sustenta justamente el tribunal arbitral dice lo siguiente, ¿no? Te lo voy a leer textualmente y la parte pertinente, ¿no? El acuerdo de consejo 051 en el cual se basa el laudo arbitral dice lo siguiente: se declare la nulidad de oficio del proceso de concesión del terminal terrestre por infracción del interés público y por las irregularidades advertidas en el informe de la comisión especial, las mismas que contravienen la Constitución política y una serie de articulados. Bueno, es decir, ese es el acuerdo. Por supuesto, es que el laudo arbitral justamente se sustenta en este acuerdo de consejo. Acuerdo, pero no precisamente el laudo no dice que hubo irregularidades y por lo tanto se anula. Es que al sustentarse en el acuerdo 051, donde se declara la nulidad de oficio del proceso de concesión por las irregularidades, el tribunal arbitral prácticamente y tácitamente está señalando que ese proceso de concesión se anuló por una serie de irregularidades. Eso se supone, ¿no? Se supone eso porque en realidad dice, bueno, eso fue un acuerdo, ¿no? Y la parte, en este caso la empresa, incluso no impugnó ese acuerdo. Así es. ¿No? Entonces dice, bueno, ha habido un acuerdo y ese acuerdo es válido. Así es. ¿No? Y es un acuerdo constitucional. ¿No? Entonces, el tribunal no discute si hubo o no irregularidades, sino que hubo un acuerdo en la municipalidad de manera consensual de todos y ratificado por una resolución. Aparte de este acuerdo de consejo, el otro argumento central en realidad por el cual también el tribunal arbitral declara fundada la pretensión de la municipalidad es porque, y lo dice incluso en propio laudo arbitral, la municipalidad no podía concesionar un bien
cuya titularidad no estaba a nombre de la municipalidad. Pero habría que agradecer al gobierno regional que finalmente anuló el contrato, algo que también todo el mundo había dicho, ¿cómo es posible, no? Por que supuesto. eso definitivamente pase a la municipalidad. No, por eso es una situación incluso un poco extraña, contradictoria. Por eso mencionábamos que hay una serie de hechos, una serie de actores en realidad que al último han favorecido. Nosotros estábamos en desacuerdo con la decisión del gobierno regional de Ayacucho porque obviamente generaba una serie de consecuencias negativas, pero lo que también estábamos en desacuerdo era la pretensión de la municipalidad de que, sabiendo de que íbamos a iniciar una demanda, quería justamente regularizar el tema de la propiedad. O sea, prácticamente la propia municipalidad, a través de sus asesores, para que nos entienda la población, nos íbamos a poner la soga al cuello, ¿no? Bueno, felizmente estas situaciones no ocurrieron. Yo me acuerdo participando en una reunión del Comité de Recuperación, ¿no?, del terminal, que se envió al gobierno regional incluso una carta de extrañeza señalando de por qué ellos iban a anular ya un acuerdo de donación a la municipalidad. O sea, ahí podríamos decir que finalmente esa decisión del gobierno regional nos terminó favoreciendo, ¿no? Coadyuvó también, por supuesto. Y una tercera es que finalmente no se había puesto tampoco esta decisión de licitación, ¿no?, al organismo nacional encargado de estos temas. Así es. Ajá. Bueno, la pregunta también es, bueno, ¿qué viene en adelante, ¿no? Lo cierto es que yo, por ejemplo, hubiera esperado lo siguiente, ¿no? Hubiera esperado lo siguiente. Bueno, señores trabajadores del terminal, ahora hay una nueva administración. Y la administración somos nosotros, la municipalidad, ¿no? Este señor, tal fulano, es el encargado, ¿no? Ustedes trabajadores serán evaluados, ya veremos qué hacemos. Pero ingresó la municipalidad, los despidieron a todos, o no se sabe, son 35 trabajadores, 35 familias. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, esas informaciones propiamente la tendrá que dar el señor alcalde, pero lo cierto es que nosotros, conforme al laudo arbitral, teníamos que ya posesionar el terminal terrestre, toda vez que la empresa concesionaria ha cometido un exceso, un abuso prácticamente, al decidir de manera unilateral, arbitraria, cerrar el funcionamiento del terminal. Eso obviamente perjudica el servicio de transporte, en este caso interprovincial, y frente a esa situación la municipalidad lo que hizo fue solicitar la presencia de la Fiscalía de Turno y la Fiscalía de Prevención del Delito para justamente restablecer el servicio. Ahora, sobre el otro tema, yo creo que eso amerita una evaluación correspondiente, porque la municipalidad no puede de ninguna manera asumir pagos de beneficios laborales de otros trabajadores que no ha contratado la municipalidad. O sea, aquí hay un tema también de derechos laborales. Estos trabajadores van a tener que ejercitarlo contra la empresa concesionaria. La municipalidad no podía de ninguna manera interferir y asumir ese tipo de obligaciones. El otro tema también es el tema de los contratos de los stands, ¿no? O sea, en realidad la empresa concesionaria no solamente nos está dejando nuestro terminal así como está, sin mayores inversiones, sin mayores arreglos y mejoras, sino nos está dejando un gran problema, porque ten la seguridad de que estos ciudadanos van a tratar de exigir justamente el cumplimiento de sus derechos a través de los contratos que ha firmado contra la empresa concesionaria. Lo cierto es que actualmente, y eso es lo que nosotros nos reunimos con el alcalde el día jueves, cuando tomamos la recuperación, es de que de manera inmediata, en un plazo de 15 días, se deben de hacer los estudios correspondientes para ver el destino final de la administración del terminal terrestre, ¿no? Hay dos posiciones, yo creo, marcadas en este caso, ¿no?, de acuerdo también a lo que hemos escuchado de los ciudadanos, ¿no? Algunos están de acuerdo con la inversión privada, que sería a través de una nueva concesión del terminal terrestre, y otros están a favor de una administración directa. Pero sobre el tema de la administración directa, yo creo que hay que informar a la población. La población cree que la administración directa es que eso va a pasar a la administración del alcalde o va a pasar a una administración propiamente de algún órgano estructurado de la municipalidad. Servicios públicos, como si fuera el serenazgo, digamos. Como servicios públicos o de transporte, de repente, ¿no? Esa es una modalidad dentro de la administración directa. La otra modalidad es justamente lo que viene ocurriendo en muchas municipalidades, la adopción de las metodologías de la gestión privada, traspasarlas a la gestión pública a través de las famosas OPD, que son los órganos públicos descentralizados.
La gente cree que la formación de una OPD es una empresa privada, y no es una empresa privada, es una empresa de la municipalidad, está bajo la administración directa de la municipalidad. Un régimen privado. Exacto, bajo un régimen privado, ¿no? Ahora la pregunta es, usted por ejemplo ha sido opositor ferviente desde un primer momento a decir que el 20% de todas las inversiones no podía ir a la municipalidad, ¿no? O sea, de todas las recaudaciones, sino debiera ser más. ¿Cuál es su propuesta ahora? Mira, yo nuevamente te reitero, yo creo que eso pasa por hacer un estudio concienzudo. Por eso es que hemos manifestado que estos 15 días, ojalá se pueda hacer este estudio lo más breve posible, para ver los niveles de recaudación que se tiene por día, que se tiene por semanas, ¿no? Pero y para no efectos se tiene eso, no se tiene. No, es que lamentablemente, te reitero, y una vez conversamos, la empresa justamente ha ocultado una serie de información. Claro, pero está establecido que los estados financieros que ha dado la empresa al supervisor en ese entonces, no correspondían mucho a la realidad. Podemos tener proyecciones, pero, ¿no? claro, o sea, para eso tenemos economistas, claro, ¿no? correcto, que hacen un sondeo en un día se plantan justamente, o hacen un muestreo de días, justamente, y se tiene cercano un margen de error de 5 4% y todo lo demás. O sea, justamente por eso es que estamos planteando que al menos en estos 15 días se hagan ese tipo de proyecciones. Por ejemplo, ya más o menos hay un consenso de que la tarifa de embarque que paga el usuario para entrar al terminal terrestre y hacer sus servicios, que es de $1.50, necesariamente tiene que ser reducido. ¿Por qué? Porque es uno de los montos más caros que se paga a nivel nacional, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser? Entonces, las proyecciones que más o menos se están dando y que incluso el propio supervisor anterior también propuso, tendría que oscilar entre $1 a $1.20, ¿no? Nosotros justamente estamos esperando el estudio técnico correspondiente. Le hemos encargado al señor alcalde para que lo haga lo más inmediato posible, pero necesariamente eso tiene que reducirse para establecer una tarifa adecuada justamente a la población. Nosotros no estamos de acuerdo y estamos en contra con esa propuesta de que no se debe pagar nada. Yo creo que ya no estamos en esa época, pero la gente ya no estamos en ese populismo, ¿no? De ninguna manera se claro, ahora la gente está dispuesta a pagar su $1.50, pero quiere tener un buen servicio. Así es. Quiere tener los servicios higiénicos no solo abiertos, sino bien conservados. Necesita tener otras cosas más, por ejemplo, ingresos de taxis, no sé. Sí, todo eso justamente esos también son aspectos fundamentales, ¿no? El alquiler de los stands. Así es. O sea, por eso te manifestaba, tiene que hacerse de manera inmediata todo un estudio, ¿no? Concienzudo de cómo está la situación del terminal terrestre, ver justamente los niveles de ingresos, de egresos, ver las proyecciones justamente de utilidades que van a generar para efecto de establecer un porcentaje adecuado para la municipalidad. Tenga en cuenta de que este es un servicio público, ¿no? Entonces, un concesionario propiamente lo podría ver bajo una perspectiva netamente de utilidades y no necesariamente de servicio. Entonces, por lo tanto, yo creo que más conveniente es a través de una administración directa para justamente poder destinar esta recaudación que se tiene para las diversas obras que se necesitan en la población. Porque imagínate, yo acá tengo más o menos las proyecciones de lo que se ha venido percibiendo por el terminal terrestre. Mira, en el año 2011 nada más, entre agosto y noviembre, un aproximado de 94.000 soles. Para la municipalidad nada más, ¿ah? Imagínate cuánto se ha llevado la empresa concesionaria en ese 80%. ¿Cuánto se ha llevado? ¿No? Un aproximadamente casi más de $1 millón de soles. Para el 2012, acuérdense, la empresa concesionaria nos pagó 1.000 soles nada más. ¿No? Nos pagó 1.000 soles. Después tuvieron que pagar, ¿no? Así es. Han hecho el depósito, pero y ese monto subió aproximadamente a 170.000 soles, ¿no? O sea, mientras la empresa se llevaba casi más de $1 millón de soles, ¿no? A nosotros nos dejaba ese escaso 20% del cual se reducía incluso los porcentajes. Pero eso habría que demostrarlo, ¿no? Porque la empresa declara que no tiene utilidades, al contrario, tiene pérdidas. Así es, ¿no? así es. Bueno, Silver. Sí, una buena pregunta que ha sido es ¿cuál va a ser el destino ahora del terminal terrestre? Porque ya se ha detallado, se ha desmenuzado la recuperación. La esperanza que tenía el pueblo era recuperar el terminal, ya está. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho, está claro. ¿Por dónde empezará, a tu punto de vista, desde tu óptica como regidor, por dónde empezará el alcalde a hacer un buen paso y que haya una buena administración?
y que más adelante no vengan otras cosas que lo único que va a causar es dolor de cabeza a la población y una preocupación. Sí, mira, nosotros tenemos que estar vigilantes, todos en realidad, la prensa, el periodismo, la sociedad civil, incluso los propios agentes económicos. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que al último se trate de distorsionar esta propuesta. En primer lugar, ya han empezado los lobbies económicos, donde se menciona que esto debe de concesionarse nuevamente, porque el Estado es un mal administrador y que por lo tanto este debe ser a un privado, ¿no? O sea, ya han empezado esos lobbies nuevamente. Pero ¿a usted no le parece que eso también es verdad? Mira, lo que yo creo es que actualmente hay una tendencia moderna de que el Estado debe asumir nuevamente un rol protagónico en la actividad económica. No en todas las cosas. Por supuesto que no en todas las cosas. Por ejemplo, usted también ha sido fuertemente crítico de este servicio de administración tributaria. No. Que tendría el mismo mecanismo. Te equivocas, nosotros no hemos sido los críticos, ha sido otra regidora. Nosotros no hemos sido críticos en ese sentido. Lo que yo digo, y justamente las técnicas y las tendencias modernas, es que el Estado actualmente está en un proceso de modernización, ¿no? O sea, el Estado no puede prescindir de su rol de dar servicio de calidad en sus servicios públicos. Pero no todos servicios. Por supuesto que no todos los servicios básicos. Y lo otro, incluso el Estado puede asociarse con capitales privados, o sea, así es. No hay que temerle miedo a nada. No, de ninguna manera, pero tampoco podemos tampoco podemos caer en el radicalismo que el Estado no debe intervenir para nada, ¿no? Bueno, o sea, todo depende de cómo es la evaluación. Si tú ves los países más desarrollados tienen inversiones, tienen empresas estatales y lo manejan con eficiencia y calidad que el usuario necesita. Por lo tanto, yo creo que aquí pasa por un estudio concreto para ver estas posibilidades. Pero lo cierto es que tampoco podemos darle validez a este tipo de lobbies que se pretende hacer, ¿no? Porque acá hay intereses económicos muy grandes. O sea, se han dado cuenta que las utilidades que percibe el terminal terrestre, de acuerdo a las proyecciones, si comienza a caminar con todos los servicios ya listos para prestar a los usuarios, es un aproximado de 3 a 4 millones anuales. O sea, imagínate esa cantidad, pero considerable. 3 o 4 millones para empresas grandes es prácticamente nada, ¿no? Pero bueno, si son 4 millones y tienen la utilidad que va para la municipalidad. Si nosotros ese mismo orden, es que no estamos en la ciudad de Lima, obviamente, donde ahí las ganancias son mucho más, ¿no? Aquí, de acuerdo a la demanda y de acuerdo a las necesidades para el propio Ayacucho, hablar de 4 millones es una suma muy significativa justamente para realizar obras. Nosotros como municipalidad... Es casi... Mira, nosotros como municipalidad... de 500,000 por mes. Ya, pero escúchame, nosotros como municipalidad peleamos por presupuestos de 500,000, 1 millón de soles, ¿no? ¿Por qué? Porque los niveles de ingreso en Ayacucho justamente son bajos también. Y si estamos hablando de un ingreso anual de casi 3 a 4 millones, estamos hablando de una utilidad muy rentable para la Municipalidad Provincial de Huamanga, ¿no? Pero hay muchas diferencias abismales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el terminal terrestre pasaría a lo que es la privatización y la administración? ¿Cuáles serían los efectos que se da? Porque siempre va a haber ventajas y desventajas. Al final tiene que haber algo que sea beneficioso para la población. Mira, la premisa fundamental para poder establecer qué tipo de modelo de administración necesitamos pasa en primer lugar por recuperar nuestra inversión. O sea, la Municipalidad Provincial de Huamanga, para hablar del Estado peruano para la construcción del terminal terrestre, ha gastado un aproximado de 11 millones. Pero de repente no recupera esa inversión, pero sí genera una inversión social importante. Exacto, justamente por eso. O sea, tenemos que ver de todas maneras los niveles de recuperación. Tampoco podemos decir que vamos a gastar los 11 millones y no vamos a recuperar nada. Pero en algún momento lo vamos a recuperar. De todas maneras, aunque agotas, bajo tu lógica, entonces, ¿para qué hemos peleado por la recuperación del terminal terrestre? Estaba muy bien 80 y 20% para nosotros. Y eso creo que me pregunto ahora, ¿cuál es su propuesta? Y me dice que no la tiene. No, yo lo que te estoy diciendo es justamente que vamos a necesitar este estudio correspondiente. Pero si tú me preguntas particularmente cuál es el modelo de administración, nosotros lo hemos manifestado desde un comienzo, por una administración directa a través de un órgano público descentralizado que aplique las modernas técnicas de la gestión privada para la gestión pública, ¿no? Eso es una propuesta personal, en todo caso vamos a conversar con los demás actores, con los demás regidores, y la propuesta más saludable para Ayacucho es la que nosotros vamos a apoyar, ¿no?
Silver, ¿tienes algo más? Sí, bueno, en este programa sí le damos el capítulo final, pero yo insisto en esto, vamos a esperar, estamos en un año electoral, podría pasar muchas cosas, ¿no? Bueno, allí, para muchos es un caballito de batalla, para otros es la gallina de los huevos de oro del terminal. Por lo pronto hay 35 plazas vacantes. ¿Cómo lo van a cubrir? Sí, por eso, denuncia, seguro. Podría pasar por eso ahorita se necesita tener toda la información, armar justamente toda la estructura para poder regularizar el funcionamiento del terminal terrestre. Ese ahorita es la prioridad, ¿no? Pero obviamente eso tiene que ser de manera rápida, tampoco se puede decir de acá a 6 meses recién vamos a saber cómo se va a administrar. Será una semana. No, por supuesto, ese estudio debe estar ahí de manera inmediata. Y justamente las decisiones deben de venir justamente en el transcurso de los días, ¿no? Bueno, doctor Garzabanca, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias, Carlos.